Día tremendo de lluvia el día de hoy. 12 y cuarto, no, 11 y cuarto, ¿no, Alex? Ajá. Sí, 11 y cuarto. 11 y cuarto de la mañana. Y como veis el cielo bien cerrado. Pues nos vamos hacia Cancún y ahí seguimos hablando. Vamos a hacer algo de trabajo ahí en Cancún. A bañarnos en la playa va a ser difícil. Volar el dron se lo ha traído el chaval. Sí, qué bueno. Ya tenía yo mi duda que se lo hubiera traído. Bueno, pues nos vamos desde aquí hacia Cancún y ver cómo está Cancún. Fíjate la Federal por ahí cuando pasan los coches, que está cayendo agua. Por ahí arriba encima del puente. Ahora que grabo no hacen... Bueno, lo que suele pasar es que cae agua para abajo. A esto me refería, que van rachas, pero de esas tremendas, ¿eh? Y las calles pues súper encharcadas la mayoría. Y así llevamos desde anoche prácticamente. Bueno, el tema del huracán se va disipando, que bueno, nos va a traer lluvias como ahora durante días, a lo mejor 5 o 6 días, pero no va a entrar huracán. De momento esa es la previsión el día de hoy. Aire sí vamos a tener, pero no con fuertes vientos. Y bueno, pues nada, seguiremos comentando. Pues qué bueno que vamos ya, pues hemos pasado Puerto Morelos hace 5 minutos y ya veis, se está empezando a despejar por esta zona. Ojalá sea así, porque hemos tenido bastante lluvia también por el camino. Y por Cancún nada que ver con Playa del Carmen, ya lo veis. Yo creía que estábamos por todas partes igual. Pues no, aquí ya estamos llegando, bueno, nos falta todavía un ratito, pero ya estamos por la zona de Cancún, las universidades como esta de aquí, una de las más famosas. Aquí tenemos buenos desarrollos en esta avenida. Bueno, pues por aquí estamos, por Cancún, y ya cuando pueda os voy grabando cositas. Ahora de momento estamos yendo a algo privado y ya iremos viendo qué más grabamos el día de hoy. Por lo menos de momento me da esperanza de que pueda volar el dron el chavalote. Os grabé un día este lugar. Vamos a parar aquí a comer unos tacos, unas quesadillas. La verdad que no sé ni dónde estoy, ¿eh? A mí porque me lo dice donde hemos ido. Nos dicen, aquí veo que está la policía ahí delante. Esta avenida no sé cómo se llama, pero el lugar se llama así. Tacos Tola. Siempre está lleno, ¿eh? Siempre, lo hacen muy ricos. Aquí me he quedado porque Adriana quiere comerse un taco. Bueno, tacos quesadillas, mejor dicho. Mira, ahí están. Dame el taco. Taco de... ¿De qué era? Bistec de la mexicana. Bistec a la mexicana y de milanesa de pollo. El chaval lo mismo prácticamente. Adriana, ¿de qué te has pedido taco? De bistec a la mexicana. Bueno, había bastante fritos. Pues nada. Bueno, pues al fondo del todo veo lo que es el faro de Puerto Juárez. Nosotros nos vamos ahora mismo a lo que es Puerto Cancún. Así que tenemos un ratito, 10 minutos de carretera para llegar allí. Así que vamos a Puerto Cancún, tema de trabajo, pero al mismo tiempo si puedo me paro a conocer un poquito cómo está por allí el día. Estoy viendo por allá el SAR, que es uno de los edificios de Puerto Cancún. Ya estamos muy cerca. La entrada a Puerto Cancún, la que no es habitual que entremos por la zona hotelera, sino es por la zona de la carretera que te lleva para... Por allí iríamos, por ejemplo, a Puerto Juárez. Pero bueno, es otra de las entradas, tiene 2 entradas. Ahí tenéis los... ¿cómo se dice? Las columnas estas y representa la entrada. Bueno, pues de momento es entrada libre, como estáis viendo. No sé si más adelante van a poner barreras para entrar. Con un tiempo determinado, no lo sé. Pero aquí vamos a las oficinas de una inmobiliaria. Aquí está La Vaca Argentina, un restaurante.
Ah, sí, las van a poner las barreras aquí, ahí delante. Ya han hecho las... ¿Dónde tienes que pasar? Bueno, pues aquí tenemos varios desarrollos muy buenos para invertir. Tenemos campo de golf, tenemos también canales para dejar tu yate, por ejemplo. Un centro comercial bastante bonito. Así que el lugar se me hace indicado, ¿eh? Muy exclusivo, se podría decir. Por los compromisos los compromisos que teníamos ya más o menos están liquidados todos. Estamos aquí en Puerto Cancún. No me voy a parar en Puerto Cancún ahora. Hice cosas de trabajo. Ya sabéis que aquí grabamos Alba hace poquito, un desarrollo que tenemos por aquí delante. Voy a salir por la otra salida, la que da a la zona hotelera, y nos vamos a ir a grabar una playita un rato. Vamos a hacer el vuelo de dron, por lo menos tenemos algo de Cancún el día de hoy con playa, porque en Playa del Carmen teníamos unas lluvias tremendas. Y aquí, como veis, hay diferentes lugares en venta. La parte del centro comercial la tenemos ahí delante. Pues nada, ya estamos muy cerca de la zona de la salida que vamos a tener para ir a la zona hotelera. Estoy pensando qué playa me paro, porque tenemos que volver a la ciudad otra vez. Bueno, pues todo esto es la zona comercial, bastante grande y muy bonita, ¿eh? Y ahora vamos a salir por la otra salida. Mira. Ah, solamente la entrada es por el otro lado, creo ahora, no sé por qué. Bueno, ahí tenemos la entrada, pero creo que está cerrada en este momento, así que lo hemos tenido... No, está abierta, pero solamente un carril. Bueno, pues esta es la avenida de la zona hotelera, así que nos vamos a ir a una de las playas, no sé cuál, voy a elegir a ver cuál. Mirador de Xcaret, playa linda ahí dentro. Esta es una salida de la laguna, este puente que tenemos aquí. Ahí tenemos barcos piratas, el ferry que va a Isla Mujeres de los de Xcaret. Y nos vamos a parar seguramente en esta playa de aquí que se llama Playa Langosta. Ahí nos hace un vuelo de dron el chavalote. Si hay aparcamiento, si no hay aparcamiento tendré que seguir más para adelante. No me quiero meter mucho en la zona hotelera porque tenemos que volver otra vez a la ciudad. Tenemos que seguir arreglando cositas, pero ahora tengo un ratito libre. Y para llegar a Playa Langosta, la Playa Langosta está aquí a la izquierda, donde veis estas estatuas aquí. Pues justo a la izquierda tenemos Playa Langosta. Ahí, eso sería Playa Langosta desde esta posición. Tengo que hacer el cambio de sentido y veremos a ver si hay zona de aparcamiento libre. Aquí es donde está el vigilante, donde me tiene que abrir. Ahora está dejando salir a uno. Espero que me deje abrir. Nada, porque hay suerte de que había sitio, si no, no te dejan pasar. Esto es de minusválidos y por aquí tiene que haber algún lugar. Ahí. Sí. A no ser que entre este coche, que creo que va a entrar, tiene que ver algún otro. Ah, ya, creo que hay otro. Ok. Las letras de Cancún, aquí también en Playa Langosta, por si queréis haceros una foto de recuerdo. También tenéis baños, duchas, servicio para comprarte un heladito a buen precio también. Y bueno, a mí Playa Langosta me gusta, es una playa muy llanita, sin olas normalmente, pues tenemos Isla Mujeres delante. El color del agua es muy clarito, pero depende mucho de la salida del agua de la laguna, que la tenemos al lado. Cuando la salida del agua de la laguna es muy verde, el agua se vuelve un poquito más oscura, como un poquito más verdosa. Cuando no, es súper cristalina, transparente. Y ahora mismo está en medio, está así, está bonito. Tenéis que andar, mira, yo creo que me voy a pasar por aquí, por este muelle, si me dejan. Y desde ahí os voy a grabar, porque no me he puesto el bañador. La zona de los baños y las duchas las tenemos ahí. El aparcamiento es gratuito, había sitio. El fin de semana es muy raro que a esta hora encuentres nada de aparcamiento. Pero desde aquí también podéis ir a esta otra playa de ahí al lado, que también está muy bonita. Vamos a conocer la zona, vosotros mismos lo vais a ir viendo. Fijaros en la gente cuando entra a la playa, que no le cubre nada. En toda la zona que está clarita no cubre prácticamente nada, media cintura o algo así. Y de golpe, pum,
como si tuviera un escalón gigante, ya te cubre 3 metros o 4 por lo menos. ¿Y por qué lo digo? Porque estos barcos si no, no podrían estar ahí. No creo que me dejen pasar por el muelle. Yo quería grabar por el muelle, pero le voy a preguntar si me dejan, pero no creo. Le voy a preguntar si me dejan, pero no lo creo, ¿eh? Ya os lo digo, por anticipado. Me dejan estar este muelle solamente hasta aquí, no para la parte de la embarcación. Y como veis, la playa, el color del agua. Fijaros aquella persona como está nadando así de pie. Ahí está Adriana, ahí delante. El chavalote se ha parado para volar el dron allí, en aquella posición. Y bueno, aquí también tenéis un paseo que podéis hacer por esa parte de ahí. Y os podéis ir a aquella parte a mirar la otra playa que tenemos ahí, que también es muy parecido a esto. Tiene su parte de playa tranquila, relajada. Ya os digo, y las mujeres la tenemos ahí delante, todo aquello de ayer, sí, las mujeres. Yo he querido subirme aquí al muelle. No, ya de partir de ahí ya no puedo pasar. Pero desde aquí, porque se ve un poquito mejor lo que os quería enseñar. Aparte, esta parte, como ha habido bastante lluvia, pues se quedó un poquito embarradita. Hay mucha gente que se baña debajo de lo que es el muelle. Se está muy a gusto porque te da la sombra, pero es peligroso porque enseguida cubre. Y a veces cuando pasan estos barcos por aquí rápido, los otros barcos que pasan por aquí, los yates y todo eso, producen una ola. Y la gente que no sabe nadar se mete para adentro y pueden tener un problema. Pues con el vuelo de dron vais a conocer el lugar, vais a conocer cómo es la zona. Si seguiremos para allá adelante tenemos Playa Tortuga, la primera playa. Si seguimos para acá, donde está el muelle este de aquí, bueno, donde está el mirador de Xcaret, ahí está parado el ferry de Xcaret. Ahí tenéis Playa Linda, que también es una playa parecida a este trozo. Y bueno, pues esto por aquí se ve es para luego salir a hacer diferentes excursiones, me imagino. No sé dónde va este barco, por ejemplo, no tengo ni idea. Y les quiero mandar saludos a todos los que estéis por ahí. Gracias por aguantarme día a día. Intento pasaros la mayor información que puedo de lo que conozco y de lo que voy conociendo. Y bueno, hoy he querido venir a esta playa que es diferente a las habituales de playa de aquí de Cancún. Bastante diferente. Aquí antes tenían un puesto de comida siempre. Aquí tenían también muchos camastros, sombrillas. Y la gente venía a pasar el día de una manera, pues comiendo, disfrutando y tal. Ahora ya quitaron el puesto ese de comidas, ya no está. Si no, miraros otros vídeos donde yo tenga puesto Cancún, Playa Langosta, y veréis que es diferente. Parece como que haya perdido un poquito de arena también. Quizá la lluvia es lo que ha hecho eso. Voy a bajar por aquí, me voy a pasear. Podría haber hecho unas fotos desde allá arriba y no lo he hecho. El chavalote sigue apoyado ahí. Y Adriana, que se está metiendo dentro del agua, se quiere dar su baño. Mira, no lo había pensado. Ahí está entrando. Por ahí está Adriana. Yo no sabía que se iba a bañar, ¿eh? Si no me llego a poner el bañador yo donde fuese, me hubiera puesto el bañador. Es que el agua aquí está muy tranquila. Fijaros cómo está el agua. Tranquila no, lo que sigue, como digo yo. Y lo que os digo, cristalina, transparente. Pasa que, ya os digo, donde está el barco de Xcaret, ahí sale el agua de la laguna. Y si la corriente trae el agua de la laguna para acá, pues se vuelve más verdosa, como en este caso se ve un poco verdosa. Voy a hacer unas fotos. Bueno, pues Adriana se me fue ya casi al final y está tumbada, porque si se pone de pie le llega por el ombligo el agua, o menos, por la rodilla, como aquel hombre que está ahí al final. Esta pareja aquí que tenemos aquí delante están tumbados ahí, como el que está en un camastro, así están en el agua. ¿Y qué hoteles hay por aquí? La verdad es que no me lo sé en los nombres, Aquí hay uno que pone un nombre, pero no lo llego a leer por las palmeras. Pero bueno, si ponéis Playa Langosta en Google Maps, ahí os van a salir los nombres de los hoteles, de los cercanos que están unos de otros. Costa Mujeres viene a estar aquellos edificios del final, por allí, al final, más para adelante, aquello es Costa Mujeres. Para más de uno que se lo pregunta.
El Puerto Juárez, que salen los barcos de ultramar hacia Islas Mujeres, está justo ahí delante, donde hay una barrita así blanca. Eso es Puerto Juárez. Puerto Cancún, donde hemos estado hace un ratito, está ahí enfrente, justo ahí delante. Y bueno, pues voy a pasear un poquito por aquí. Esta zona de aquí nunca me la he recorrido. Voy a hacer diferentes fotos por esta zona. El chavalote gana tiempo también con el vuelo. De momento, a esta hora de la tarde todavía no he recibido ningún paquete reportaje, pero si me llegara algún paquete reportaje, ahí os pongo los paquetes reporteros. Bueno, pues seguimos paseando. Aquí jugando vóley. Ya sabéis, hace un calor tremendo aquí en Cancún. Y en playa os digo que con la lluvia que había, hacía como fresco. Y encima parecía que iba a anochecer. Esa es la sensación que yo tenía. Me voy a subir en este muelle. Voy a hacer una foto desde aquí también. Fijaros que está maravilloso, ¿eh? Qué rinconcito, parece vuestra piscina. Por más que entres no te cubres, pero cuando llegas al oscuro, como dije antes, hay que prevenir. Esto era un saco de arena que ya por lo que se ve se vació y se quedó así. Bueno, pues aquí estoy en el mismo muelle este que tenemos, se llama Marina Tropical, prohibida la entrada, como lo estáis viendo. Qué relajante la tarde aquí. Bueno, pues ya empieza a irse el ferry que va con lo de Xcaret, el ferry de Xcaret para ir a Islas Mujeres. Está muy cerca, son 15 minutos más o menos de ferry, de 15 a 20 minutos, en lo que tardas en llegar de aquí a llegar a esa isla que tenemos ahí enfrente. Playa Norte queda en esta parte porque es el norte, por ahí, y Punta Sur, que es muy bonita, queda por ahí. Es una isla que creo que tiene 7 kilómetros y pico de distancia de parte a parte y muy poca anchura en muchos sitios, pues apenas hay 200 metros de parte a parte en alguna zona. Veis que por aquí no hay nadie, ¿no? Es que aquí es más difícil bañarse porque pues llegas hasta ahí y ya enseguida pues hay planta, plancton, pero para hacer snorkel a lo mejor, no lo sé. Aquí tengo los restos de un cangrejo, de una jaiba. Es raro ver una jaiba por ahí, así. Y ese es el... A mí me gusta mucho ese ferry, el de Xcaret. Es muy cómodo, es rapidito, te sientes bien cuando estás dentro. No suele ir mucha gente, esa es otra también. Y todo esto que tenéis aquí en la orilla no es sargazo, acordaros, son las plantas que tenemos por aquí al lado, esta que tenemos por ahí. Aquí parece que hay un restaurante, pero del hotel, creo que es del hotel que tenemos ahí. No sé si es servicio público o no, no tengo idea. Pero bueno, voy a hacer una foto con el barco ahí. Pues si os soy sincero, estoy teniendo envidia de Adriana. Mira, por ahí viene corriendo, qué bueno. Ahí viene Adriana. Hola. Pensé que te ibas a meter, ¿no? No, pues no me puse el bañador, ojalá. Estaba ahí, no, sí, pero lo dejé en la mochila. Me estaba dando envidia, estaba diciendo en la cámara hace un momento. ¿Qué tal está el agua? ¿Está bien? Muy bien, ¿no? Sí. Y esta playa te gusta porque pues te puedes meter todo para adentro y tú te agachas a tu gusto, ¿no? Está bien, ya os digo, el color del agua del día de hoy está ahí, pero está bonito igualmente. Desde aquí se puede leer Breanles, que no sé pronunciarlo porque está en inglés, Cancún Sur Resort y Spa. Así este lo vimos nacer, este edificio, porque se construyó no hace mucho, hará 2 años que está entregado, creo, más o menos. Por ahí están jugando algo, vaya ruidos que hacen por ahí dentro. Pues los que juegan boli, ¿no? Dentro de poco vendremos a un hotel a disfrutarlo, un day pass por aquí,
o una noche si tiene buen precio. Hay que buscar las ofertas. Así iremos dando a conocer algún que otro hotel por la zona hotelera. Ya miraremos ofertas más adelante cuando vengamos del viaje, ya no da tiempo, creo. Y en esta época creo que no hay grandes ofertas. Pero bueno, muy tranquila la playa el día de hoy. ¿Te acuerdas cuando aquí había un mogollón de camastros, de sombrillas, el restaurante allí, de esos, pues, de esos que ponen provisionales? Es que es una playa ideal para niños también, para familias, para gente que tiene miedo a que el agua le cubra, ¿no? Entonces, ¿alguna vez me habéis preguntado qué playa me recomiendas ir con niños? Esta es una de ellas. Y ya sabéis por qué, ¿no? Ya lo estáis viendo. Hay más niños que personas mayores, se podría decir ahora. El chavalote me imagino que se habrá ido por varias zonas. Ya tengo ganas de ver su vuelo. No sé si va a poder volar alguno más durante el día de hoy. Ya veremos. Pues voy a parar ahora. Me voy a ir con el chavalote que ya está por ahí. Lo tengo ahí enfrente. Creo que quiere aterrizar por la postura que pone de las manos y mirando. Pero no estoy seguro. Voy a hacer una posición desde aquí, una foto mejor dicho, en esta posición. Aquí voy a hacer una foto. Le vamos a preguntar cómo le va. Chaval, ¿por qué zona estás? Ahora me fui a donde sale lo de Xcaret. Ah, ok. ¿Y por ahí atrás, por el Playa de Tortugas, también te has ido? ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves? Creo que un poquito más. Sí. Es que esto está muy cerca de la salida de ahí, pero es ideal para chavales, ya te digo. Pero bueno, ahora esperaremos a que aterrices. Adrián se nos va para las duchas. Ya hay que aprovechar que hay duchas, sí, claro. Yo si lo llego a saber también me meto, pero no me puse el bañador. Bueno, pues ahí está llegando el dron, el chavalote, aquí justo aquí arriba. Lo va a aterrizar aquí, como el suelo está como mojado, que no se levanta, no hay arena que se levante. La arena es como si fuera una pista normal. En pocas palabras, que se va a meter para abajo y no se va a manchar de arena, pues entonces lo va a aterrizar en el suelo. Pues lo dicho, os pongo el vuelo de dron del chavalote, espero que os guste y ya veremos si hay tiempo para otro Es hora vuelo. de elevarnos a nuevas alturas. Interrumpimos este video para brindarte una perspectiva única y asombrosa. Prepárate para deleitarte con las impresionantes tomas aéreas capturadas por el dron de Alex. Ya sea desde la hermosa Riviera Maya o cualquier rincón del mundo, una cosa es segura, te encantará verlo todo desde las alturas. Siente la emoción de volar sobre el horizonte, admirar playas de aguas cristalinas, ciudades vibrantes y paisajes naturales que te dejarán sin aliento. Las imágenes capturadas desde el dron de Alex nos regalan una nueva perspectiva de belleza y grandeza. Así que, sin más preámbulos. Venga, chavalón. Permítete disfrutar de estas vistas inigualables y contemplar la grandeza de nuestro planeta desde una perspectiva que solo el dron de Alex puede brindarte. Esperamos que hayas disfrutado de esta pausa aérea en nuestro video. Ahora, regresemos a explorar las emocionantes oportunidades que te esperan en la Riviera Maya y más allá.
¿Sabías que comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él. Es el momento perfecto para invertir. Bueno, pues aquí estamos esperando que termine Adriana del baño. Ya se cambió, creo. Vamos a hacer una foto con la letra de Cancún. A lo mejor lo ponemos de portada, no lo sé. Pues nos acabamos de hacer la foto, a ver si la ponemos de portada. Ahí está Adriana también ya. Vamos a seguir con el paseo. A lo mejor nos vamos a tomar un café, no lo sé. Pues sí, ya no estamos saliendo de la zona hotelera, ya no estamos yendo hacia... Otro detalle que tenemos que venir a hacer aquí también a Cancún. Veremos si nos tomamos el café por aquí y luego ya nos vamos para la playa. Pues ahí viene el chavalote, venimos de preguntar precios de autos también, estamos aprovechando el día. Y vamos a tomar el café aquí, pero por lo que se ve está cerrado. Bueno, pues nos vamos a ir. Aquí estamos por la ciudad. Pues volvimos a la zona de playa, ya lo veis, suelos mojados, con lluvia, el clima es diferente. El cielo todavía bastante nublado, pero bueno, ya nos faltan 15 minutos para llegar a casa. Pues ya llegando a playa, ya veis, aquí a ratitos llueve y a ratitos para, ahora mismo paró. Ahora mismo que hora es ya 5:20 van a ser. El día aquí en playa ha sido así, prácticamente. Me sorprendió mucho lo que cambia de aquí a Cancún el día de hoy, el tema del clima. Pues ya saliendo de la Federal, ahí están los bomberos. Me acuerdo un día que quería aterrizar un avión por aquí, es broma, la sensación que dio. Pues aquí estoy delante del gimnasio, son las 6 menos 2 minutos. He llegado muy justo para dar el paseíto por la quinta. Muy justito de tiempo, no da tiempo de casi nada cuando te vas a Cancún. La carretera te come el tiempo. Pues aquí ha estado lloviendo todo el día, ¿eh? He visto buenos charcos por las calles. Y ahora más o menos por aquí arriba se está abriendo, más o menos. Pero bueno, la temperatura es ideal, está muy buena la temperatura, la gente ya paseando por la quinta. Voy a pasear 2 minutitos o 3. Y ya prácticamente el día de hoy, poquita cosa más voy a grabar. Bueno, pues de las cosas que hemos ido a hacer, algunas se han arreglado, que bueno que sea así. Hoy no he grabado ningún desarrollo. He ido más que nada a cosas personales. Y como veis, bastante gente paseando. Esta noche cuando llegue le voy a dar otro repaso a ver cómo va eso del posible huracán o no. Porque ya cuando vi por la mañana, pues como que no, como que se deshacía. Pero puede ir cambiando para bien o para mal. Ahora es que la verdad que me siento un poquito cansado porque no paramos a comer, comimos esos taquitos, pero fue poca cosa. Pero luego ya cuando termine del gym, vamos a ver qué comemos en casa.
Bueno, pues hasta aquí llego. Estamos aquí al lado de Constituyentes. Esta mañana se fue la luz por aquí. Estuvo toda la mañana sin luz. El motivo no lo sé, pero estuvimos sin luz por esta zona. Y así me lo comentaban. Gracias. Bueno, pues ya estamos al lado del gimnasio, ya prácticamente despidiendo. Vamos a tener días de lluvia, pero no sé si va a ser como hoy aquí en playa, porque habéis visto que Cancún nada que ver. Así que lo iremos conociendo a diario. La temperatura está muy bien, muy bien. Bueno, pues el chavalote me imagino que vendrá más tarde. Pues ahora empiezan. No la veo, pero bueno, está ahí dentro. Pues ya saliendo del gimnasio ya a las 7:05 de la tarde. Por ahí va Adrián adelante. Y ese arbolito de mal recuerdo. Por el lado hemos aparcado, que hay otro. No había ningún problema. Hasta mañana.